muchas gracias. Bueno, como dijo Caro, mi nombre es Erika Daniela Rivero, de formación base ingeniera civil, y hoy estoy acá para presentar mi tesis de maestría en tecnologías urbanas sostenibles de la Facultad de Ingeniería, bajo la dirección de la magíster arquitecta Daniela Scheinberg. Mi trabajo se titula Bases para un manual de buenas prácticas hacia la eficiencia energética en viviendas populares del NOA, regiones de la Puna y las Yungas, específicamente de la provincia de Jujuy. Primero que nada, quería agradecerles su tiempo a todas las personas que se conectaron, que son bastantes, para escucharme, ¿no? Antes de entrar al contenido, quería contarles un poco cómo se construyó esta investigación. El trabajo se organizó en 5 etapas que se fueron dando de manera correlativa, en donde cada una fue alimentando la siguiente. Primero tenemos la revisión bibliográfica y normativa, que fue literatura académica, políticas nacionales, provinciales, información del RENAVAP, y esto me dio un marco para entender el problema. Después tenemos el análisis comparado de manuales de países de la región, buscando qué era lo transferible a la región del NOA. Tercero, contacto con el territorio, que es lo que está detrás de cada decisión de esta tesis. Cuarto, la recolección de datos primarios, que fueron las encuestas a técnicos y también entrevistas a los referentes de Jujuy. Y quinto, la síntesis de todo esto, que es un diagnóstico multidimensional, que es la base de las recomendaciones que voy a presentar. Bueno, cada etapa dependió de la anterior y ese recorrido, algunas cosas salieron como estaban planeadas y otras no tanto, pero eso también formó parte del proceso. Bueno, para introducir un poco el problema, voy a empezar por el punto de partida en una escala global, en donde los edificios son el responsable de alrededor del 40% del consumo mundial de la energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bajamos un poco más de esta escala global a una escala de la vivienda, dentro del hogar, más del 80% del consumo energético se concentra en apenas 4 usos, que son la calefacción, la refrigeración, el agua caliente sanitaria, la cocción y la refrigeración de alimentos y la iluminación. Y haciendo una lectura medio rápida o superficial, ¿qué nos dice esto? Que si nosotros queremos actuar efectivamente sobre el consumo energético y las emisiones de los gases de efecto invernadero, básicamente tenemos que entrar a las casas. Y esa pregunta fue la que organizó toda esta investigación, o sea, ¿qué pasa cuando estas viviendas están en barrios populares, en territorios con condiciones climáticas más extremas que las que normalmente se estudian, o con comunidades que históricamente quedaron fuera de las políticas formales de eficiencia energética? Bueno, antes de entrar al territorio, necesito situar el problema en el contexto nacional. Argentina cuenta con 43.000 megawatts de capacidad instalada, pero el 75% de esa generación depende de centrales termoeléctricas que funcionan principalmente con gas natural, combustibles líquidos. Solo el 21% es hidroeléctrico y la participación de energías renovables todavía es bastante marginal, según el balance energético nacional de 2023. Una matriz que es altamente dependiente de combustibles fósiles, con un sector residencial que representa el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético a nivel del país, y un sistema de subsidios que, aunque protege el bolsillo de los hogares, históricamente distorsionó las señales de precio y desincentivó la eficiencia. Porque normalmente cuando la energía es artificialmente barata, no hay un incentivo para usarla mejor. Con ese panorama nacional como fondo, voy a enfocarme ahora en el territorio donde la investigación aterrizó, que fue la provincia de Jujuy. Personalmente es un territorio que conozco de cerca porque soy jujeña, y eso también importa, o siento que importa, cuando investigas algo que está tan ligado al territorio y también a las personas que lo habitan. Y bueno, tengo que reconocer acá que no fue fácil elegir o definir el lugar de la investigación, y que gracias a Daniela también me ayudó a delimitar este foco. Bueno, Jujuy tiene más de 53.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1,4% de la superficie del país, y alrededor de 800.000 habitantes, según el último censo del 2022. Está en el extremo noroeste, en el sistema andino sudamericano, limitando al norte con Bolivia, al este y al sur con Salta, y al oeste con Chile. El 37% de su territorio está bajo una figura de protección ambiental, parques nacionales, reservas de biosfera, áreas naturales protegidas provinciales.
lo cual no es un dato menor para esta investigación, sino que hablar de eficiencia energética en Jujuy es hablar de un territorio en donde la dimensión ambiental ya tiene un peso institucional por sí mismo. Bueno, Jujuy tiene 4 regiones, la Puna, que la describo más la siguiente slide, pero acá un poquito superficial, ocupa el 60% del territorio, está por encima de los 4.000 metros, es árida, fría. Después tenemos la Quebrada, que es un cañadón de 187 kilómetros recorrido por el Río Grande, con un clima serrano y semiárido y más de 10.000 años de historia humana documentada. Dentro de esta región se encuentra la Quebrada de Humahuaca, que capaz algunos la conocen, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2023. Tenemos la región de los valles, que es donde se concentra la mayor población, y también la capital San Salvador de Jujuy, también de donde nací. Y por último tenemos las yungas, que también la describo más adelante, pero básicamente es una nuboselva subtropical al este que llega hasta los 2.500 milímetros de lluvia al año. Algo central también para entender el territorio es que Jujuy tiene el 10,5% de hogares indígenas, lo que lo ubicaba por lo menos en el primer lugar del país para el censo del 2010, y el 38% de su población rural es aborigen. Hay comunidades indígenas en la región, los atacameños, los omahuacas y otras etnias reconocidas también por la encuesta complementaria de pueblos indígenas. Bueno, estas comunidades tienen prácticas constructivas desarrolladas durante siglos que están en diálogo con su ambiente, con sus materiales y también con su clima. Bueno, la Puna representaba más del 30% de la población provincial en 1869 y hoy no llega ni al 7%. Eso es el resultado de décadas de migración interna hacia los centros urbanos. En términos socioeconómicos, entre 6 y 7 de cada 10 empleados pertenecen a la economía informal, las necesidades básicas insatisfechas son superiores al promedio nacional y el sector público es el mayor empleador formal. La producción minera está bastante en auge, el litio, la plata, el plomo y el zinc. Puntualmente el litio es estratégico a nivel global y Argentina forma parte del llamado Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Chile, que concentran el 55% de las reservas mundiales. En Jujuy, los salares de Cauchar y Olaroz están en la Puna y son el epicentro de esta extracción. Un recurso que genera enormes expectativas económicas, pero que también genera controversias ambientales y territoriales que las propias comunidades hoy están protagonizando. Y es justamente en ese territorio, con toda esa complejidad, donde se ubican las 2 regiones de esta investigación, ¿no? Entonces, voy a explicar ahora un poco la Puna. La Puna se ubica entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una atmósfera más delgada, es decir, que la radiación solar llega con mucho menos atenuación, y también donde las temperaturas caen abruptamente de noche. La amplitud térmica puede alcanzar los 37 grados en un solo día, 30 grados al mediodía y 7 grados bajo cero a la noche, que es, si lo pensamos, es un desafío técnico serio para cualquier envolvente edilicia. Por otro lado, las precipitaciones son bastante escasas, no llegan a los 200 milímetros al año y normalmente están concentradas en verano. Los vientos son secos, intensos, constantes desde el sudoeste y también hay bastantes heladas frecuentes. El desafío energético central en esta región es retener el calor, ¿no? El riesgo crítico es el congelamiento nocturno. Entonces, la calefacción no es un lujo en este territorio, sino que se convierte en una necesidad vital. Por otro lado, el material más predominante en la Puna es el adobe, que Caro conocerá bien, es básicamente tierra cruda compactada, de bajo costo, alta inercia térmica, un material que absorbe el calor durante el día y lo va liberando a medida que se va escondiendo el sol. Entonces funciona como una batería térmica natural. Y me parece que no es casualidad que los pueblos originarios de la Puna lo hayan usado durante siglos, porque es básicamente el material que el propio territorio les ofrece y que también responde a sus condiciones extremas. Por otro lado tenemos las yungas, que si la Puna era el territorio del frío y la sequedad, las yungas son casi lo contrario, ¿no? Esta región se ubica entre los 500 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es una selva de montaña con vegetación exuberante, en donde también está el Parque Nacional Calilegua.
Las precipitaciones son hiperhúmedas, entre 1.500 y 2.500 milímetros anuales, es decir, que hay zonas que reciben más lluvia en un mes de lo que la Puna recibe en un año. La humedad relativa oscila entre el 75 y el 90%, y en donde la cobertura vegetal es tan densa que genera un efecto albedo del 18%. Es decir, la vegetación absorbe la mayor parte de la radiación solar y la devuelve al ambiente como calor y como humedad. Y por eso, incluso en días nublados, el calor en las yungas es bastante agobiante. La amplitud térmica, en comparación con la Puna, acá es más moderada, pero las máximas en verano son bastante sofocantes, llegando hasta 40 grados centígrados, sumado a eso la humedad. Entonces, no es el frío lo que agobia acá, sino es el calor pegajoso e irrespirable, básicamente. En cuanto a las comunidades, las yungas son el territorio de los grandes ingenios azucareros, Ingenio Ledesma, La Esperanza, Río Grande, en donde trabajan comunidades, a veces en condiciones de informalidad laboral, y también viven en condiciones de informalidad constructiva. Los materiales más predominantes son la chapa, el bloque, el cemento, y son viviendas que muchas veces no cuentan con una ventilación cruzada, con techos que evacúan el agua, en un territorio donde la lluvia, o sea, se considera bastante densa. El desafío energético acá es otro, y se puede decir que es triple: combatir el calor sofocante, manejar la humedad extrema y también prevenir el deterioro de los materiales por agua. Entonces, si en la Puna el enemigo es el frío nocturno, en las yungas es el calor húmedo diurno y también las lluvias orográficas permanentes. Todo eso que yo acabo de describir, este contraste tan marcado entre las dos regiones, es exactamente a mí también lo que me hizo elegir Jujuy, porque siento que fue muy rico en esta diferencia. Bueno, descritas las dos regiones, hay algo que las une y que también es central para esta investigación, que es la paradoja energética. Jujuy actualmente está en plena transformación de su matriz energética, y eso también es central para entender el potencial de esta investigación. La Puna registra 7,2 kWh por metro cuadrado de irradiación solar diaria, con 260 días del sol al año, lo que la posiciona en el primer lugar de América Latina. Y no es solo esto un dato geográfico, sino que también es un recurso energético extraordinario que está disponible justamente donde viven las comunidades con mayor vulnerabilidad habitacional. El parque solar Cauchari aprovecha esta energía del sol ya a escala industrial, y adicionalmente a esto hay 13 parques en desarrollo, por lo menos hasta el momento de investigación de esta tesis. También hay potencial hidroeléctrico en el norte, y podemos decir que la provincia genera energía limpia para exportar. Pero sin embargo, acá es donde está la paradoja que me interesa señalar, es que toda esta abundancia energética no llega a una escala de barrio, ni mucho menos de vivienda. Entonces, la provincia genera energía limpia para exportar, pero sus comunidades más vulnerables no acceden a ella de una manera eficiente. Y esa brecha entre la riqueza energética provincial y la realidad cotidiana en los barrios populares es un hallazgo de esta investigación. Bueno, habiendo caracterizado el territorio, necesito también contextualizar a quienes lo habitan o quienes viven en él. Entonces, empecemos definiendo qué es un barrio popular. Según el decreto 358 del 2017 y la ley 27.453 del 2018, un barrio popular es un asentamiento donde al menos viven 8 familias agrupadas, no cuentan con un título de propiedad del suelo ni acceso regular a 2 o más servicios básicos. En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en estas condiciones. Puntualmente en Jujuy hay 159 barrios populares, de los cuales son 6 barrios están en la Puna, con 333 viviendas, y 36 están en las Yungas, con más de 4.000 viviendas. ¿Y qué caracteriza constructivamente estos barrios? Autoconstrucción predominante, la informalidad dominial y bajo desempeño térmico en sus envolventes. Y todo esto en un contexto o en un país en donde las normativas IRA que existen están en un papel, pero no tienen aplicación efectiva en territorio. Hay normas de aislamiento térmico, hay leyes de etiquetado en varias provincias, el decreto 140 del 2007 que declaró de interés nacional el uso racional de la energía, y toda esa arquitectura normativa se concentró históricamente en un sector formal, dejando a los barrios populares por fuera. Y esto no es
solamente un problema de voluntad política, es también un problema de capacidad institucional. O sea, las instituciones que deberían implementar estas políticas muchas veces no cuentan con las herramientas técnicas o con los recursos o ni el conocimiento específico para dar respuestas adecuadas a contextos tan particulares como lo son la puna y las yungas. Bueno, hasta acá describí el territorio, sus climas, sus comunidades y sus realidades. Todo ese diagnóstico a mí me dejó con una pregunta bastante concreta, que fue qué herramientas existen para responder a todo esto, o qué experiencias en la región, de las cuales hay experiencias en la región de las cuales yo puedo aprender algo antes de proponer también algo propio. Entonces, esas preguntas básicamente organizaron toda esta siguiente etapa de investigación. Básicamente lo que hice fue analizar manuales y guías de construcción sostenible de América Latina, aunque ninguno de estos manuales fue pensado específicamente para barrios populares. Para mí no dejaron de ser un instrumento técnico para el sector de la construcción en general. Pero básicamente, para resumirles, Brasil tiene una zonificación bioclimática de 8 zonas. Su énfasis en ventilación cruzada, inercia térmica y tratamiento de aguas pluviales lo hace especialmente para pensar en las yungas, ¿no? Por otro lado, Chile, que es el más cercano a las condiciones de la puna, tiene un desarrollo muy sólido en el aislamiento térmico para zonas de montaña. También está el Manual de México, que clasifica por tipo climático e incorpora estrategias de diseño pasivo y tiene un modelo de hipoteca verde, que son créditos hipotecarios con criterios de sostenibilidad. Y por último, el Manual de Paraguay, que para mí fue el caso más relevante porque es el único que no clasifica solo por zonas climáticas, sino también por características poblacionales, rural, urbano, indígena. Es decir, que reconoce explícitamente que las estrategias de construcción sostenible tienen que contemplar a quiénes son las personas que van a vivir ahí. Bueno, como parte del mismo proceso metodológico, diseñé un relevamiento basado en encuestas y entrevistas semiestructuradas pensadas en 3 niveles, principalmente una encuesta a técnicos de la Secretaría de Integración Sociourbana, el segundo nivel, una encuesta a vecinos y vecinas de los barrios, y tercer nivel, una entrevista a actores especializados en materia de energía en Jujuy. Y acá, un poco para aclarar, que seguramente lo habrán leído en mi tesis, la encuesta a los vecinos yo no la pude llevar adelante. El acceso al territorio me fue muy difícil, ya sea por razones sociales, políticas, territoriales y culturales, pero que en sí mismos dicen mucho sobre la complejidad del problema que esta tesis plantea. Y acá me gustaría detenerme un ratito, es que esa dificultad de acceso es, en realidad, otro de los hallazgos centrales de la investigación. O sea, lo que quiero decir es que antes de diseñar cualquier intervención territorial o política pública sobre eficiencia energética en barrios populares, hay que entender y atender seriamente también esta complejidad. O sea, no se puede llegar con soluciones técnicas a territorio donde primero hay que construir, confianza. Y por eso es que la encuesta a los vecinos quedó solamente diseñada e incluida en la tesis como una herramienta para investigaciones futuras, con sus preguntas comparativas y también una matriz de Sati lista para cuando ese acceso también sea posible. Y acá quisiera aclarar esto también porque fue una observación que me hizo María Eugenia sobre los pares comparativos. O sea, los pares comparativos no fueron arbitrarios. Fue una decisión propia basada en todo lo que yo había investigado hasta ese momento, o sea, la bibliografía, los manuales internacionales, el análisis territorial y también la respuesta de los propios técnicos de la SISU. Bueno, lo que quiero decir acá es que más allá de este impedimento, hay mucho que sí pude hacer. Visité la puna, visité la yunga, recorrí, hablé con personas, realicé encuestas a la SISU y tuve también entrevista con los referentes de Jujuy, o sea que el territorio no me resultó ajeno. Bueno, sobre las encuestas a los técnicos de la SISU, los resultados fueron bastante claros, en donde el 80% identificó las limitaciones de infraestructura como la principal barrera, el 57% dijo que en sus proyectos directamente no se aplicaban normativas de sostenibilidad, y también se señaló, aunque no lo puse acá, es la falta de conocimiento técnico como obstáculo. Pero también hay señales positivas. El 88% valora la captación de agua de lluvia como una medida prioritaria y el 57% ya usó o usa iluminación LED o sistemas solares térmicos en sus proyectos. Es decir, que
hay voluntad, hay claridad sobre las prioridades, lo que falta es un instrumento que articule todo esto. Y en cuanto a las entrevistas, hablé con el ingeniero Marcelo Nieder, que es el director de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Jujuy, y también con Silvia Rojo, de la Fundación Ecoandina, con más de 40 años de experiencia en trabajos en la Puna, y básicamente ambos me confirmaron lo mismo desde distintos lugares. Hay capacidad técnica, hay experiencia territorial, pero falta financiamiento y falta un instrumento también que articule todo esto. Acá también apareció algo que para mí fue un hallazgo importante en las entrevistas, es que las decisiones sobre qué se construye y cómo se construye en lugares como La Puna, muchas veces se toman desde San Salvador, o en el peor de los casos, desde un escritorio en Buenos Aires, es decir, que los paquetes o prototipos llegan cerrados. Bueno, Marcelo Nieder me había contado un caso concreto, que es que llegaba un paquete con el financiamiento de una escuela con ventanales gigantes en La Puna, en un lugar donde el frío no te da tregua y el vidrio no retiene el calor. Entonces, no queda otra también que aceptarlo porque no deja de ser ayuda. Y esto es lo que pasa cuando se toman decisiones sin conocer el territorio. Y eso es exactamente lo que esta tesis busca aportar. Herramientas para descentralizar y mejorar la toma de decisiones, para que los equipos técnicos en cada provincia puedan dar respuestas más acertadas y adaptadas a sus propios contextos, no solo para Jujuy, sino para cualquier lugar del país con distintas realidades. Y bueno, antes de pasar a las recomendaciones, también tomando la observación que me hizo Lucio, de que no quedaba muy claro de cómo se llegaba de lo que investigué a lo que propuse, hice esta tabla un poco de manera de resumen, en donde están los hallazgos y la propuesta. El primer hallazgo fue que la Puna y las Yungas tienen condiciones bioclimáticas que no admiten una solución única, y esto es lo que a mí me llevó es directamente a diseñar 5 ejes de recomendaciones diferenciadas por región. El segundo, que es que el hábitat popular no es solo un problema técnico, sino que es un proceso estructural atravesado por desigualdad, por autoconstrucción y por informalidad. Por eso, las recomendaciones incluyen un eje transversal de gradualidad y participación comunitaria, porque sin eso, básicamente, cualquier propuesta técnica queda en un papel. Y el tercero, que los manuales latinoamericanos tienen herramientas adaptables, especialmente el de Paraguay, que reconoce la identidad cultural como variable técnica. Ese análisis comparado es la base metodológica de mis recomendaciones. El cuarto, que para mí uno de los más importantes, es que existe una brecha real entre la normativa vigente y lo que pasa en territorio. O sea, Argentina tiene normas, tiene programas, tiene marcos legales, pero nada de eso llega a los barrios populares. Y no es un dato menor, es un diagnóstico de la política pública que esta tesis documenta con evidencia empírica propia. Y el quinto, que es el hallazgo más honesto, la dificultad de acceder al territorio no fue un obstáculo metodológico, o sea, fue evidencia de que antes de cualquier intervención técnica existe una complejidad social, cultural, política, que nadie había documentado así para estos territorios. Y eso se convierte en la línea de trabajo más importante hacia adelante, que para mí es el codiseño participativo con las propias comunidades. Bueno, todo lo descrito hasta acá, el territorio, el diagnóstico, los hallazgos, tienen un destino concreto, que es ser la base de un manual de buenas prácticas, no el manual en sí, sino los cimientos para construirlo. Y estos 5 ejes son exactamente eso, ¿no? Los criterios que yo consideré organizadores que ese manual necesita para ser útil, aplicable y adaptado a la realidad de cada región. Tenemos el eje 1, que es el diseño bioclimático, cómo se orienta, cómo se ventila, cómo se protege la vivienda según el clima del territorio. El eje 2, que son los materiales y el envolvente, qué material usar y cómo construir la piel de la vivienda para que responda a las condiciones de cada región. El eje 3, que es energía y tecnología, que es qué sistemas incorporar con un criterio de bajo costo y bajo mantenimiento también. El eje 4, que es la gestión del agua, cómo captarla, reutilizarla y drenarla según cada contexto. Y el eje 5, que es vegetación y microclima, cómo usar la naturaleza para mejorar las condiciones térmicas de la vivienda y también posiblemente del barrio. Y atravesando todos estos ejes, un eje transversal que es la gradualidad, la participación comunitaria y fortalecimiento de capacidades.
porque estas bases para el manual no son un paquete cerrado para aplicar de golpe. Son criterios que pueden implementarse de manera progresiva, adaptados a las posibilidades reales de cada comunidad. Y ya para ir cerrando, acá hay una tabla resumen, también incorporando las recomendaciones que me dejó Carlota. Son las medidas de sin arrepentimiento, o sea, acciones de bajo costo, alto impacto, que generan algún tipo de beneficio neto de forma inmediata. Tenemos para la puna 3 medidas de prioridad muy alta, son la captación solar pasiva y los muros trombe, que es aprovechando la irradiación y la alta inercia térmica con adobe. Y para las yungas, las 2 medidas muy altas son la ventilación cruzada permanente y la refrigeración pasiva. Ambas medidas apuntan a lo mismo, al mismo problema, que es el calor sofocante de hasta 40 grados, también con humedad de 90%. Y ambas tienen un costo casi nulo si se pueden incorporar desde el diseño. Acá por último, quería compartirles esta imagen en base a las estrategias que estuvimos hablando. Una IA generativa interpretó visualmente las recomendaciones y lo hizo un poquito más tangible. Acá para la puna, vean que la vivienda tiene un envolvente bastante más pesada, muros gruesos de adobe, una geometría más compacta, aberturas orientadas al norte y un termotanque solar en la cubierta. O sea, todo lo que el diagnóstico indicaba, traducido acá en una imagen. A diferencia de las yungas, que tienen una materialidad más liviana, una base elevada para el suelo para evitar la humedad, una ventilación cruzada, un techo inclinado con aleros profundos y también la captación del agua de lluvia. Y ahora sí, esta es mi última diapositiva y quería cerrarla con una reflexión. Esta tesis propone que la eficiencia energética no es solo una cuestión técnica, es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, para fortalecer capacidades locales y avanzar hacia una integración sociourbana más justa y sostenible. Y esto es solamente posible cuando se piensa con justicia territorial, con identidad y con las personas que habitan estos territorios en el centro. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Bueno, no sé si hay que levantar la mano o... bueno, sí. O no sé, bueno, en primer lugar, felicidades, Erika, la verdad que me ha parecido muy clara la exposición, muy útil la propuesta, y sí, para ser un poco rápida, no sé si prefieres todas, quizás, tengo un par de preguntas, no sé si las prefieres las dos juntas o... Sí, si querés las dos juntas. Y en primer lugar, como entiendo que también, bueno, al final uno tiene que acotar, ¿no? Pero entender un poco, se ha hablado del tema de la pobreza energética y estamos hablando de barrios populares, es decir, de población vulnerable. Y un poco entender también, ¿no? La necesidad, o sea, para asegurar o entender la utilidad de ese tipo de trabajo, el impacto, ¿no? Entre la pobreza energética, la salud, el empleo, porque ese mayor impacto de las poblaciones vulnerables, si se ha explicitado también, o sea, si se ha incorporado más específicamente en el trabajo. Y la otra era, entiendo algunas de las recomendaciones que has hablado son, creo que económicamente accesibles, pero quiero saber si todas las que se han recomendado son, de alguna manera, han tenido ese foco, ¿no? De ser económicamente accesible, ya que estamos hablando de barrios populares. Sí, bueno, la primera pregunta que también me la recomendaste en tu devolución, fue una pregunta que me gustó bastante porque me llevó a pensar, pero bueno, la relación básicamente entre la pobreza energética y los impactos en la salud, o sea, las contaminaciones intradomiciliarias, no sé, la exposición a temperaturas extremas, la humedad que genera, no sé, patologías respiratorias, y en oportunidades laborales y educativas, que también me nombraste que estaban documentadas por la CEPAL. Y en una u otra parte es el marco conceptual de esta tesis, o sea,
si bien mi énfasis estuvo puesto en la dimensión física y técnica de un problema, que fue el diagnóstico territorial, los materiales y el diseño bioclimático, reconozco que explicar más esta relación hubiese fortalecido el argumento también sobre la urgencia de este tipo de intervenciones. O sea, en una versión más ampliada del manual, que más quisiera yo que esta dimensión también esté más desarrollada, y también puede ser una línea futura concreta para seguir ampliando el manual. Y la otra pregunta de cómo garantizar que se cumplan económicamente. No, que si son económicamente viables. O sea, digo, si el eje, ¿no? De que sean... O sea, si se han pensado las recomendaciones teniendo en cuenta que tienen que ser económicamente viables o más o menos... Sí. O sea, el criterio de bajo costo y bajo mantenimiento fue el eje transversal a todas las recomendaciones desde el diseño de esta investigación. O sea, se priorizó todo lo que eran estrategias pasivas que no requieren mucha energía ni tampoco mucha inversión inicial para funcionar, también con los materiales locales disponibles en el territorio y también con cosas que, si se plantean desde el diseño, también son bastante fáciles de llevar a cabo y que no son paquetes que yo no estoy proponiendo paquetes cerrados que se tienen que aplicar todos juntos, sino es más bien como una hoja de ruta que cada comunidad puede recoger lo que le sirva y adaptarlo a sus posibilidades reales. Sí. ¿Está bien eso? Sí, perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Ah, Sí, María Eugenia, dale vos. ¿continúo? Bueno, Erika, felicitaciones también. Antes que nada, la verdad que me parece muy interesante la elección, relevante sobre todo, la elección del tema, como te había comentado también en el dictamen, y quizás un poco las preguntas que tenía las fuiste respondiendo a lo largo, digamos, de la exposición y ahora en relación también al concepto de pobreza energética en la pregunta de Carlota de la jurada anterior. Entonces no voy a redundar en eso, pero bueno, más que nada felicitarte por el trabajo. La escala también me parece interesante que elegiste, esto de concentrarte, digamos, en la escala más de hogar, para justamente reflexionar desde ahí. También quería destacar esta cuestión del poco acceso, de la dificultad, digamos, de acceso al trabajo directo con las personas y los costos reales que también eso tiene en términos económicos, de tiempos sociales, tanto para cuando uno considera armar un manual o para una investigación, así como también para las propias personas y la disponibilidad que tienen estas personas de tiempo también para responder nuestras preguntas. Entonces, toda esa reflexión metodológica me pareció súper relevante. Y quizás una pregunta también ahora que tengo, digamos, y que me surgía en base a escucharte también la pasión con la que describías y hacías esta presentación, era si tenías pensado, digamos, cómo ibas a continuar o cuáles eran, qué perspectivas se te habían abierto a lo largo de este proceso para un futuro, digamos, tanto una cuestión de deseo también concretas, ¿no? Como si tenías idea por dónde te interesaba continuar con esto, si es que te había generado eso. Sí, me interesa bastante continuar con esto. ¿Qué más quisiera yo? Que, no sé, capaz en alguna instancia plantear que lo hablamos con Daniela, plantear un doctorado en donde se efectúe el manual, que deje de pasar de ser base a que realmente se efectúe el manual. O sea, yo trabajé también muchos años en la SISU y por una y otra cosa, por los gobiernos actuales, hoy la SISU ya no funciona como antes, pero yo sigo bastante interesada en todo lo que es el territorio, todo lo que es los barrios populares y más que nada en mi provincia. Entonces, me encantaría que sea una realidad o que se haga una realidad efectuar ese manual. Entonces, capaz se puede plantear más bien si en algún momento hago un doctorado o si en algún momento simplemente puedo brindar una mano para escribirlo desde, no sé, desde el otro lado, no sé, como desde política. Gracias. A vos.
Sí, Erika, ¿cómo estás? Buenas, Lucho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, muy bueno. Me gustó tu trabajo mucho. Yo quería preguntarte para poner en dimensión si tenías un poco analizado, seguramente está en las cifras que vos diste, embutido, pero esta eficiencia energética en barrios populares, en Jujuy, en el NOA, por supuesto, extrapolándola o proyectándola a toda una provincia o, por qué no, a toda una región, ¿qué potencial porcentual de ahorro energético sobre el total podría implicar? Es, es este tipo de trabajos con este tipo de tecnologías apropiadas, urbanas sostenibles, estas inversiones, ¿en qué medida podrían ayudar a aliviar la matriz energética de las fuentes convencionales? Y por otro lado, ya un poco saliendo, esta es una primera pregunta, y por otro lado, saliendo un poco de tu trabajo específico, pero como un tema adscrito o asociado a lo que vos hiciste, quería saber si vos habías evaluado, qué opinión te merecía o cómo veías el tema del consumo energético, no en barrios populares, sino en barrios de alto consumo. Porque muchas veces, está bien, se trabaja para renovar o para hacer un uso racional de la energía allí donde se están construyendo viviendas o se están planeando, está perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero vemos que el mayor despilfarro y uso irracional se da en quienes sí son pudientes, no solamente en el uso directo de energía en la vivienda, el sector residencial que representa más o menos un tercio del consumo total, sino también en la energía embutida, indirecta, en todos los productos que se consumen, porque acá de cada producto y servicio que se consume hay una cantidad de energía. Entonces, si habías reflexionado, o qué opinión te sale o dirías vos sobre esto de también mirar muy especialmente el sobreconsumo en sectores no populares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es donde se concentra más la ineficiencia. Bueno, voy si querés de atrás, de la última a la primera. La que vos quieras. La realidad es que no es que me puse a pensar, sino que básicamente me concentré en los barrios populares, pero podemos reflexionarlo acá. O sea, partiendo de que hay muchos lugares, como por ejemplo Jujuy, no tienen que realizar, no son provincias que para el cambio climático tengan que hacer muchas medidas para reducir las emisiones de efecto, los gases de efecto invernadero o sus emisiones, sino que son provincias que más que nada se tienen que adaptar, tienen que tomar medidas adaptativas para lo que sería el cambio climático. Y yo considero también que Argentina es básicamente eso, no somos un país que tenga una gran, no sé, un gran porcentaje de emisiones. Entonces, más que nada, tenemos que tomar medidas para adaptar y adaptarnos al cambio climático, básicamente. No sé si eso te alcanza, pero realmente no lo había pensado, no me había puesto a pensar en estos lugares de gran consumo que no son los barrios populares. Erika, yo quiero aclarar que está perfecto tu trabajo. Me encanta que los barrios populares modifiquen sus hábitos energéticos hacia algo saludable, hacia algo sostenible. Me parece 10 puntos. También a veces pienso, no porque lo hayas tenido que hacer vos, sino que quería saber tu opinión o qué pensabas, y que muchas veces, a lo mejor, con una educación apropiada y con una normativa, a veces también, si queremos ser un poco más estrictos, apropiada, que penalice realmente el despilfarro, que podía pasar en la matriz energética a partir de educar a aquellos que despilfarran más. Pero solamente como un comentario complementario de lo tuyo. Está perfecto el trabajo sobre barrios populares. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estaremos, o acá estaré.
Buenos Aires, 3 de julio 2026, dictamen de jurados, maestría en tecnologías urbanas sostenibles. El jurado, formado por Magíster María Eugenia Lodi, la Magíster Carlota Real Ruiz y el Magíster Lucio Capalvo, se reúnen a los efectos de evaluar el trabajo final Bases para un manual de buenas prácticas hacia la eficiencia energética en viviendas de barrios populares del noroeste argentino, regiones de La Puna, Las Yungas de la provincia de Jujuy, de la ingeniera Erika Daniela Rivero, DNI 36.225.997. Este jurado considera por unanimidad que se ha realizado un trabajo útil e interesante que contempla los siguientes puntos a destacar. La tesis presenta un tema de alta relevancia, abordando una problemática de actualidad que combina adecuadamente los principios generales con un escenario local específico. El trabajo cumple cabalmente con los objetivos propuestos de acuerdo a la problemática presentada. Combina de manera consistente distintas herramientas metodológicas como son las buenas prácticas de otros países con el conocimiento del territorio y estadísticas e información propia sectorial. La bibliografía y otras fuentes de información consignada es pertinente y actual. Realizó una exposición clara, fluida y concisa, presentando correctamente el proceso de trabajo y las recomendaciones. Las conclusiones de la tesis son coherentes con el contenido y el desarrollo del estudio, indican que la investigación fue abordada de manera lógica y fundamentada, asegurando que los hallazgos y recomendaciones responden a los objetivos y metodologías utilizados. A su vez, destacamos que la investigación es una propuesta al conocimiento técnico y profesional aplicable de gran valor. Por lo tanto, se califica esta tesis de maestría como sobresaliente. Gracias, muchas gracias. Haber partido, vamos Argentina. ¡Felicitaciones! ¿Yo? Bueno, pero ya estuvieron. No, quise poner corazoncito, esperen, ya dije antes. Ahora va a quedar en la grabación, que me había hecho un punteo para decir algunas cositas. Ahí mandé corazoncito. Bueno, muchas gracias por su tiempo a todos y todas que se conectaron. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Felicitaciones. Chao. Felicidades. Felicidades.